Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Perdón, ya ustedes me conocen, ya me atacó la tos porque comencé a predicar. Bueno, gloria a Dios. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga y lo guarde. Un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por este canal. El rincón de Dios, creado para luchar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas de su lado admirable. Y por mi perfil de Facebook del Baribich, donde pueden encontrar todos los videos hasta ahora que he hecho sobre 3 evangelios que el Señor por su misericordia me ha permitido completar. Y bueno, sobre este que ya vamos casi por la mitad, diría yo, del evangelio. Entonces bueno, gloria a Dios. Entonces, bueno, buenas noches y le pido al Señor mi Dios, al Dios de Abraham, Israel y Jacob, al Dios de los ejércitos celestiales, que me ayude, que me ayude, que me ministre con su Espíritu Santo lo que yo haya de decir y enseñar esta noche, para que todos los que escuchen y crean por fe la palabra de Dios, que es poderosa, que restaura y que da vida al muerto en delito y pecado, reciba bendición y vida eterna por medio de Cristo Jesús. Amén, amén. Se lo pido todo a mi Dios Israel, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, ayer vimos cómo Jesús enseña a ciertas personas que lo convidaron a una cena, a comer, una reunión. Les enseñó por medio de esa situación que él estaba viendo, que vio él, que la gente, que muchos buscaban sentarse en lugares de privilegio a la mesa. Y él, tomando eso como punto de partida, tomando esa situación como punto de partida, él enseña una lección espiritual. Él enseña que los que se quieren enaltecer, que eran aquellos que se querían sentar de primero en la silla, tener los lugares de privilegio, iban a ser humillados, y los que se humillen iban a ser enaltecidos. De esto tenemos muchos ejemplos en la Biblia, muchos ejemplos. Por ejemplo, Faraón de Egipto, con todo su poder, el faraón Ramsés, ¿verdad? Que Egipto en ese tiempo era el imperio dominante, el imperio poderoso. Y Dios lo humilló. Y llegó a ser, pero nada, con todas las plagas y todo lo que hizo Dios en medio de ellos. Tenemos otro ejemplo, Nabucodonosor, ¿verdad? El rey de Babilonia, cómo se saltó. Él llegó un tiempo que dijo, bueno, este reino yo lo he hecho con mis manos, es el reino más poderoso de la tierra y no hay quien se compare con él, yo lo he logrado por mi propia fuerza. Bueno, resulta que nuestro Dios ha dicho que él resiste a los soberbios. No solamente eso, que a nuestro Dios le agrada humillar a los que son altivos. Y ese fue el caso de Nabucodonosor. Como él se creía la octava maravilla del mundo, Dios lo humilló y lo puso a vivir como un animal por 7 años y a comer pasto como si fuera un buey por 7 años, una bestia. Y a lo que pasaron los 7 años, según un sueño que Dios le había revelado a Daniel, ¿verdad? Pasaron los 7 años
Y cuando Nabucodonosor reconoció al Dios de Israel como el soberano de los reinos de la tierra y reconoció que él tiene poder y dominio sobre los reinos de los hombres, entonces Dios le devolvió la cordura, le devolvió la dignidad y lo restituyó como rey. Amén. Pero eso es un ejemplo de cómo trabaja Dios, de cómo obra nuestro Dios. Dios al altivo lo humilla. Lo humilla porque él es Dios. Lo humilla porque si alguien merece la gloria y la honra por cualquier cosa buena, obviamente buena en toda la palabra, en todas las tensiones de la palabra. Si alguien merece la alabanza por todo lo bueno que hay, es Dios. Así que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no va a permitir que una simple criatura se crea la octava maravilla del mundo. Perdona, hermano, voy a mover un poquito. Ok. Y se esté exaltando y esté haciendo cosas que, bueno, que Dios aborrece, ¿ok? Entonces, le puse el ejemplo de Satanás, como Satanás se humilló, como Satanás se exaltó y por ende Dios lo humilló, lo desterró de su huerto, del huerto del Edén de Dios, y lo sacó a patadas de allá. Y tenemos el caso de mi Señor Jesús, que hizo todo lo contrario, que se humilló, que se despojó de su gloria y Dios lo exaltó hasta lo sumo. En conclusión, hermanos, si nosotros queremos recibir gloria de alguien, tratemos de que ese alguien sea Dios. Si es Dios el que te coloca en un lugar de privilegio por su soberana voluntad y gracia, entonces gloria a Dios. Y ese lugar de privilegio nadie te lo va a quitar. Si es Dios el que te coloca. Ahora, si yo, soy Nabucodonosor, y porque soy Faraón, y porque soy Satanás, o Lucifer en aquel entonces, quiero tener ese lugar de privilegio. Por mis méritos voy a ser humillado. Cuando Dios es el que te exalta, Él lo hace público y no hay nadie que te pueda dejar avergonzado. Cuando tú te quieres exaltar a ti mismo y quieres que la gente te vea para que digan, wow, qué hombre tan espiritual, o qué hombre tan... Bueno, es ahí donde Dios te va a humillar, amén. Eso es como un resumen de lo que vimos ayer. Si quieren ver el video completo, por mi canal de YouTube lo pueden ver. Ahora vamos a estar en los versículos, en Lucas capítulo 14, versículo de 15 al 24. ¿Ven? Oyendo esto, uno de los que estaban sentados a la mesa dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Amén. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, ya todo está preparado, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses
Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuse. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber esa cosa al Señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a los pobres, los mancos y los cojos y los ciegos. Y dijo el Señor, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor siervo, ve por los caminos, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. Gloria a Dios. Bueno, este pasaje es terrible para la nación de Israel. Esto es algo que Jesús experimentó en su tiempo y bueno, vamos a tratar de, con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, en darle la correcta interpretación a estos versículos, ¿saben? Como siempre, vamos a ir verso por verso, versículo por versículo, interpretando el texto bíblico, ¿amén? Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Bueno, esta declaración de una de las personas que se sentó a la mesa con Jesús es cierta. Es cierta. Es cierta porque obviamente somos bienaventurados y somos convidados a la boda de Cordero, ¿verdad? Vamos a ser bienaventurados si comemos en la mesa con Jesús en el reino de los cielos. Es una declaración veraz. Bienaventurado es el que come pan en el reino de los cielos. Claro que sí, porque en el reino de los cielos no va a haber polilla que corrompa las cosas. Y en el reino de los cielos, por lo que nos muestra la Escritura, se va a poder comer. O sea, nosotros con cuerpo glorificado vamos a poder comer, porque Jesús comió. Jesús cuando en sus apariciones post-resurrección, Él comió, Él aceptó comida a sus discípulos y precisamente se las aceptó para que se dieran cuenta que era el mismo Jesús, pero tenía un cuerpo y un aspecto diferente, por así decirlo. El cuerpo glorificado va a ser una bendición total, porque no vamos a tener ninguna necesidad de comer o de beber, pero sí vamos a poder tanto comer como beber. No vamos a tener ninguna enfermedad porque va a ser un cuerpo perfecto, un cuerpo incorruptible, que no se va a poder corromper. Eso quiere decir que no se va a poder deteriorar, que no se va a desgastar tampoco con el paso y el correr de los años, y que va a estar siempre en su condición óptima, en su condición más perfecta. ¿Ven? Y por supuesto la bendición más grandiosa es que vamos a estar con nuestro Dios por la eternidad y vamos a disfrutar de su presencia, donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra, como dice nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, lo que le digo a este hombre, a Jesús, es completamente verdad. O sea, fue una declaración hecha con mucha verdad, con mucha sabiduría. Bienaventurados los que coman pan en el reino de Dios. Una declaración completamente veraz, con la que mi Señor Jesús obviamente estuvo de acuerdo. Entonces, dice el versículo 16, entonces Jesús le dijo a un hombre
Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Este hombre que preparó esta gran cena, aquí, en esta parábola, es Dios, el Dios de Israel. Es el hombre que preparó la gran cena. Y ese hombre la preparó en honor a su hijo. ¿Okay? Aquí no sale reflejado así, pero en otros evangelios sí lo dicen de esa forma. ¿Okay? Entonces vamos a seguir, versículo 17. El hombre convidó a muchos. ¿Okay? Un señor, bueno, vamos a ver más adelante. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, ya todo está preparado. Ahora, este siervo a quien envió el Señor es Dios, Dios Padre. El siervo, vamos a decir, que es nuestro Señor Jesús. El siervo aquí que Dios envió a decirle las buenas nuevas a esto que Dios convidó. ¿Quiénes fueron los convidados? A los que el Señor, nuestro Dios, el Dios de Israel, envió a su siervo, el Señor Jesús, su único llamado hijo. El pueblo de Israel. Aquí en la parábola, podemos decirlo, hay tres personajes. El Señor, que representa a Dios Padre. El siervo, que representa a Dios Hijo. Y los convidados, que son el pueblo de Israel. ¿Ok? Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid y ya todo está preparado. A la hora de la cena, ¿verdad? Lo que ya está listo el banquete, ya todo está dispuesto para celebrar la boda del hijo, para celebrar ese magno evento, ese evento maravilloso, ¿verdad? Él envía a su siervo. ¿Quién es su siervo? ¿Quién es el siervo ahí? Jesús. Y le dice a la gente, y le dice a la gente, ya todo está preparado. ¿Qué le decía Jesús a la gente? El reino de los cielos está acercado. ¿Qué decía Jesús a la gente? Que ya la mies estaba madura, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo el Señor envía, el Señor que organizó el banquete o la cena, envía a su siervo a comunicarles a sus convidados que ya la cena estaba todo listo. O en otras palabras, Dios envía a Jesús al pueblo de Israel a decirles que ya el reino de los cielos se había acercado y que esa cena ya está preparada para ellos, pues. Amén. Entonces vamos a seguir con el versículo. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Fíjense bien, los convidados por el Señor comenzaron a sacar excusas tontas, mentiras fabricadas, porque ellos no querían tener parte en esa cena, no querían tener parte en ese banquete, no querían tener nada que ver con el Señor que envió al cielo. Entonces ellos empezaron a inventar todo tipo de excusas. Por ejemplo, si lo vamos a llevar al tiempo de mi Señor Jesús, los fariseos inventaban todo tipo de mentiras
para no creerle a mi Señor Jesús. Como que él decía mentiras, como que él rompía la ley porque se lo estado, en fin, todas son excusas para no creer en el mensaje de mi Señor Jesús. Querían retener la mentira con la verdad, lo cual les sacaría gran condenación. Amén. Entonces aquí vemos en la parábola que los convidados, el pueblo de Israel, comenzó a sacar 1001 excusas para no creer a mi Señor Jesús. Como los fariseos, puras mentiras diabólicas de su padre el diablo para que ellos no creyeran en mi Señor Jesús. No creyeron. Otro dijo, he comprado 5 yuntas y bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excusa. Otra excusa, oye, tengo que salir a comprar unos burros y unos bueyes. No, lo siento, no puedo ir. Excusas. Podemos llevarlo a la parábola del sembrador, a los hombres que estaban a la parte de la semilla que cayó entre los espinos, que es la palabra que cae en personas que afanadas por el mundo, que afanadas por los afanes que afanadas por el trabajo, ahogan la semilla no da fruto, ¿verdad? Bueno, esta gente excusándose, diciendo mentiras, suponga que alguno de ellos dijo verdad, y bueno, sí estaban ocupados, pero ocupados en cierto sentido, porque era más importante ir al banquete del Señor. Si ellos querían ir a buscar algo, como en este caso el hombre dijo, no, tengo que ir a buscar unos bueyes y una burra, entonces podían dejar eso para después ir a aquel Señor, pero no vieron importante asistir a ese banquete. No le dieron la importancia al Señor, no le dieron la importancia al siervo que el Señor envió, no le dieron importancia a la bendición de estar en ese banquete, por estar haciendo cosas seculares, según ellos, porque puede ser que muchas de estas excusas fueran mentiras. O sea, cabe la posibilidad, aunque como es una parábola, vamos a decir que todo lo que dijeron era verdad, que ellos en verdad estaban ocupados con estas cosas. Pero ahí caemos en el punto que son el tipo de corazón o el tipo de personas que por los afanes de la vida y por la riqueza de este mundo pierden la palabra se ahoga en ellos y no da fruto. Amén. Entonces, bueno, le dijo al Señor, al siervo del Señor, no, yo no puedo ir porque tengo que ir para yo no sé dónde a buscar a burro y los bueyes. No contéis conmigo, yo no voy a asistir a ese banquete. Vamos a ver qué dice. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto, no puedo ir. Bueno, es lo que yo digo. En esta parábola, que mi Señor Jesús, cabe la posibilidad de que estos convidados estuvieran mintiendo. Y simplemente para no ir, sacaban excusas tontas. No, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello. Este dijo, bueno, no, acabo de casarme y no puedo ir. Entonces, ¿por qué? Porque no le dieron importancia a ese evento, porque no le dieron importancia al Señor que había preparado ese evento, ese banquete. Amén. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas al Señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por todas las plazas y calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Eso fue lo que hizo nuestro Dios y Padre, que aquí viene siendo, en la parábola, viene siendo el Señor y también el padre de familia. ¿Qué hizo mi Señor?
¿Qué hizo nuestro Dios? Como el pueblo de Israel los convidados a las bodas de Cordero, al reino de Dios, no quisieron, pusieron mil excusas, tramaron mil mentiras. Entonces Dios dijo, bueno, yo voy a convidar a otro, porque ya va a haber boda, y ya todo yo lo tengo listo, ya va a haber banquete, y ya eso yo lo he establecido. Así que, bueno, le digo al siervo, fíjate lo que le digo al siervo, ve, vamos a leer el versículo otra vez, dice, ve pronto por todas las calles de la ciudad y trae acá los pobres, mancos, los cojos y los ciegos. Ve a las calles de la ciudad y trae acá los cojos, los mancos y los ciegos. En pocas palabras, ve a las calles y trae a aquellos a los que la gente desprecia. ¿Y quiénes son en la parábola estos cojos, mancos, ciegos? ¿A quién representan? Al pueblo gentil. Allí recibimos bendición nosotros. Como dice Juan 1:2. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que recibieron, que llenó de su nombre, le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces ahí Dios dijo, bueno, no ahí ya Dios lo tenía planeado, porque ya Dios sabía que eso iba a ser así, pero Dios tenía un plan bien elaborado ya, porque Dios conoce todas las cosas. Entonces ahí entramos nosotros a alcanzar la bendición. Lo que aquí llaman cojos, mancos, ciegos, somos nosotros los gentiles, que antes éramos huérfanos, que antes estábamos sin Dios en el mundo, que antes éramos pobres, porque no teníamos a Cristo, que antes éramos ciegos, porque el príncipe de este mundo no tenía ciego, ¿verdad? Perdón. Entonces ahí Jesús llama a los gentiles. Y aunque Jesús, en particular Jesús, en su primera venida, porque va a venir por segunda vez, gloria a Dios, no hizo hincapié en predicar a los gentiles, porque se limitó a rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él sí dijo que había otras ovejas que le pertenecían, que estaban en otro redil y que él las iba a llamar y que iban a ser un solo rebaño dirigido por un solo pastor. Amén. Y eso se cumplió en los tiempos de los apóstoles. Eso se cumplió a través del apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. Entonces, bueno, el rechazo del pueblo de Israel al siervo que Dios envió, a mi Señor Jesús, y al participar del banquete que Dios nos tiene preparado, o podemos decir que banquetes son las bendiciones espirituales que vamos a tener en el reino de los cielos, pero también podemos decir que va a haber un banquete literal en el reino de los cielos. Yo creo que vamos a comer a la mesa con nuestro Señor Jesús literal. Yo lo creo literal. Podemos verlo también del ámbito espiritual, pero yo creo literal en que va a haber una cena en el reino de los cielos y que el Señor Jesús nos va a servir y que bueno, nos vamos a gozar de su compañía por la eternidad. ¿Amén? Pero el rechazo del pueblo de Israel al Señor, al Padre de familia, que es el Señor nuestro Dios, y a su siervo enviado, que es nuestro Señor Jesucristo, terminó siendo una bendición para nosotros los gentiles,
Porque por ese rechazo que el pueblo de Israel tuvo para con el siervo fiel de Dios, es decir, mi Señor Jesús, nosotros entramos en el pacto, en el nuevo pacto, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y ahora vamos a gozar, o estamos gozando, mejor dicho, por medio de Cristo Jesús, todos los privilegios del pueblo de Israel. Y vamos a estar muchos de nosotros sentados en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Y muchos de los que vienen de Oriente y de Occidente van a estar sentados allí. Y los israelitas de sangre o de raza no van a estar. Amén, gloria a Dios. Entonces allí los cojos, mancos, ciegos y esa gente que era despreciada, que no se tenía en cuenta para nada. Bueno, Dios lo tuvo en cuenta. Nosotros éramos esa gente despreciada que el pueblo de Israel no tenía en cuenta para nada, pero Dios sí que nos tomó en cuenta. Amén. Gloria a Dios que se ha fijado en nosotros y nos ha hecho parte de la gran familia de Dios, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Si padecemos con Él, seremos glorificados juntamente con Él. Amén. Entonces, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Entonces, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. O sea, Señor, podemos decir que el siervo, como ya les dije, se refiere a Jesús. Y Jesús, aunque su ministerio no fue centrado en el pueblo gentil, sino en el pueblo judío, Jesús en su ministerio le predicó a algunos gentiles que creyeron, a la samaritana creyó y por medio de ella muchos. Entonces, mi Señor Jesús llamó a, tal vez aquí, lo que Él llama son los rechazados del pueblo de Israel. Pongamos que esto que Él llama, vamos a hacer una reconfiguración a esta interpretación de la parábola que yo estoy dando. Pongamos que estos rechazados, que cojo, mango, sean personas del pueblo de Israel que fueran rechazadas por su mismo pueblo, es decir, los leprosos, porque en el pueblo de Israel, aquel que tenía alguna discapacidad o alguna enfermedad X era muy rechazado. Los recaudadores de impuestos y los samaritanos eran como personas con lepra para el pueblo de Israel, por dar algún ejemplo. Supongamos que estas personas que el siervo sale y llama, cojo, manco y ciego, no somos nosotros los gentiles, sino esas personas de Israel. Pero fíjense lo que dice después. ¿Por qué le digo esto? Y dijo, Señor, y aún hay lugar. Dijo el Señor, ve por caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Bueno, allí tal vez, hermanos, vuelvo a rectificar, sí se está hablando de nosotros, pero también de ese pueblo de Israel que es rechazado por los mismos israelitas. Ahí entramos todos los que por la fe creemos en Cristo Jesús. Todos, incluidos israelitas que eran despreciados por el mismo pueblo de Israel. Como por ejemplo, israelitas cojos, ciegos, leprosos, samaritanos, prostitutas y recaudadores de impuestos. Pero allí en verdad si habla, en esa bendición también estamos nosotros, porque como le dije, el pueblo de Israel
no quiso aceptar al Mesías, y por ese rechazo entramos nosotros también en el pueblo de Dios, porque nosotros, como yo les digo, éramos ciegos espirituales, éramos mancos, éramos personas despreciadas por el pueblo de Dios, al igual que habían judíos que eran despreciados por el pueblo de Dios por X condición que ellos tenían. ¿Amén? Entonces me disculpan por reformular tanto mi interpretación de esta parábola. ¿Ven? Creí leer otra cosa. ¿Ven? Dijo el Señor: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. O sea, tú llama a los que te consigas por el camino y fuérzalos a entrar, para que no quede ningún lugar desocupado, para que el banquete esté full. Allí podemos entrar también los gentiles. Porque dice: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Ve por los caminos y los vallados. O sea, por a donde tú vayas, a quien tú veas, tú agarras y lo fuerzas a entrar. Como los convidados no quisieron, se perdieron esta fiesta. Yo no le voy a estar rogando a nadie, que yo soy el Señor. No le voy a estar rogando a ustedes, pueblo ingrato, algo que va a ser de un bien para ustedes, que va a hacer bien a su vida espiritual. Yo no les voy a estar rogando a ustedes. Entonces yo voy a mandar a mi siervo justo, que es el Señor Jesús, a que vaya por todas partes, por los vallados, por todas partes, y llama a la gente para que esa cena se llene, porque ya la cena está preparada, hermano. Ya el reino de los cielos, es decir, ya la nueva Jerusalén o Jerusalén está preparada, listica para recibir a los hijos de Dios por la fe que en Cristo Jesús. Ya está preparada. Ya eso nomás que falta que llegue el tiempo del Señor para que se cumpla todo lo que tenga que cumplir, y ya tenemos morada, hermano. Y ya tenemos el banquete esperándonos. Pero entonces, por la ignorancia de los convidados, por su necedad a no oír el llamado del Señor, por prestarle poca importancia al llamado de su Señor, a la invitación, entonces nuestro Dios, el Dios de Israel, dijo: bueno, no, mi fiesta no va a quedar así. Vamos a llamar a las personas enfermas del pueblo, que nadie le presta atención. Y también, de paso, vamos a llevar a personas que ni siquiera son del pueblo, que también son tratadas por mi pueblo como basura. Pero yo les voy a dar el lugar a ellos, a los desechados por el mismo pueblo de Israel, y a los gentiles, que eran también maltratados por el pueblo de Israel. Yo les voy a dar, o menospreciados, mejor dicho, yo les voy a dar el lugar que ellos rechazaron. Sí, a todo el mundo, blanco, negro, o verde, indio, venezolano, yo les voy a dar ese lugar a que yo quiera. A los pobres, a los que tengan discapacidad, no importa. Yo les voy a dar ese lugar que ellos rechazaron, a los que yo quiera. Entonces le digo: bueno, siervo mío, anda por todas partes y fuérzalos a andar. Que el banquete que yo voy a dar no quede una mesa desocupada. ¿Amén? Porque os digo, ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ninguno de los hombres que fueron convidados va a gustar la cena del Señor. ¿Qué quiere decir eso?
que no van a estar presentes. Él los va a rechazar. Él los va a rechazar. ¿Por qué? Porque ellos lo rechazaron a Él. Recuerden, el rechazar a Cristo como lo hicieron el pueblo de Israel, específicamente y mayormente los que se creían santos, es decir, los fariseos y los saduceos y los escribas, es rechazar al Dios que lo envió. El que me recibe a mí, recibe también al que me envió. Y dice, el que no me recibe a mí, tampoco recibe al que me envió. El negarme a mí significa también, el que me declare a mí delante de los hombres, yo lo declararé delante de mi Padre y de su santidad. Más el que me negare, yo lo negaré. Recordemos esta máxima de la fe, o esta máxima del Evangelio. Todo lo que hagamos con el Hijo, se lo hacemos al Padre. De la forma que veamos al Hijo, vamos a ver al Padre. De la forma que recibamos al Hijo, vamos a recibir al Padre. El negarse el pueblo de Israel a la invitación que el Padre hizo a través del Hijo a entrar en su reino fue una ofrenda directa al Dios de Israel. Por ende, el Dios de Israel dijo en su soberanía, bueno, si ellos no me quisieron a mí, no importa. Siervo amado mío, ve y invita a los cojos, a los mancos y a los que este pueblo desprecia, a los que este pueblo tiene por poca cosa, a los que están enfermos, a los que son pecadores, a esos invítalos. Siervo mío, si aún faltan sillas por llenar, invita también a los gentiles, invita también a los samaritanos. Mi Señor Jesús les dio la invitación, ellos creyeron en mi Señor Jesús, por ende los samaritanos también van a ir al reino de Dios. Invita a los romanos. Tenemos al centurión romano. Claro, sabemos que mi Señor Jesús no predicó en Roma propiamente, pero si hubieron romanos que creyeron en mi Señor Jesús. Invita a todo aquel que te encuentre por todas partes y fuérzalo a entrar para que mi reino quede lleno, para que el banquete se pueda dar como yo lo tengo planificado. Y eso habla del plan de Dios, eso habla, ya para terminar, hermano, para concluir, espero que no me haya quedado mucho con la parábola. Esto habla de la rebeldía del pueblo de Israel. De la rebeldía del pueblo de Israel hacia el Dios de ellos. Y habla también de cómo Dios nos introduce a nosotros y a las personas que el pueblo de Israel tenía por poca cosa, los samaritanos, a los recaudadores de impuestos, a las prostitutas y a los ciegos y a ese tipo de gente que el pueblo de Israel lo tenían como ciudadanos de cuarta clase. Esto habla de cómo Dios, por esa dureza de corazón de su pueblo, introduce al pueblo gentil al reino de Dios. Dice, bueno, ya que ustedes no quisieron experimentar mi gozo y todo lo que yo tengo para ofrecerles allí, en mi reino, y no quisieron participar de ese banquete que yo voy a dar, entonces yo, soberanamente, voy a llamar a otra gente y la voy a forzar a entrar para que mi reino quede full. ¿Por qué dice aquí la escritura que Él los fuerza a entrar? Fuérzalos a entrar.
porque la salvación es del Señor. ¿Cómo nos fuerza Dios a veces a entrar en su reino? A veces para nosotros es imperceptible, ¿verdad? Pero es verdad que Dios sí nos fuerza a entrar. En cierta manera, aunque nosotros no lo sintamos como que Dios nos está forzando, en cierta manera, les doy un ejemplo. La mayoría de los cristianos, y eso sí, no me lo pueden negar, la mayoría de los cristianos evangélicos se convierten luego de procesos muy difíciles que lo han vivido. ¿Por qué? Porque estos son los procesos que Dios utiliza sin que nosotros lo sepamos en ese momento para forzarnos a entrar. Nosotros nos damos cuenta y ya cuando decidimos seguir a Cristo, ya es porque Dios ha hecho una obra en nosotros que nosotros no percibimos y que no percibimos tampoco como que Dios nos esté forzando, pero en realidad sí nos ha forzado a entrar. O sea, tampoco fue que el pueblo gentil, que son los que el siervo salió a buscar, ¿verdad? Quería ir al banquete. O sea, tampoco fue que porque ellos no conocían al Señor, ellos no sabían nada del banquete, ellos estaban fuera completamente de las bendiciones de Dios, así que ellos no esperaban nada. Entonces, ¿cómo lo fuerza a entrar el Señor Jesús? ¿Cómo nos fuerza a entrar? En ocasiones, hermano, o en la mayoría de las ocasiones, diría yo, nosotros tenemos que pasar por procesos para poder entrar en el reino de Dios. Porque Dios en su sabiduría sabe que sin ese proceso tú no entras. Muchas personas dicen, mi mamá a veces me ha dicho, vale, pero yo no entiendo por qué la gente espera que se esté muriendo para creer en Cristo y ser cristiano. Y eso es parte de lo que Dios utiliza, que son las situaciones, los problemas, las tribulaciones que uno vive en este mundo, para forzarnos a entrar. Claro, nosotros en el momento no percibimos que Dios nos esté forzando, pero realmente es Dios el que nos permite vivir ciertos eventos de nuestra vida para que nosotros al final entremos en su reino. Entonces, porque claro, el pueblo gentil también eran ovejas descarriadas y muchas veces para que la oveja llegue al redil tiene que pasar por situaciones, amén. Entonces, esta es la parábola del banquete de bodas, amén, de la gran cena, perdón. Esta es esta parábola. Entonces, bueno, concluimos que gracias a la dureza del corazón, la rebeldía y la desobediencia del pueblo de Israel, nosotros los gentiles y también parte del pueblo de Israel que era despreciado por el mismo Israel, es decir, los enfermos, los cojos, los mancos, los leprosos, las prostitutas y los recaudadores de impuestos, en fin, que eran tratados como ciudadanos de tercera o cuarta clase. Gracias a la rebeldía del pueblo de Israel, a la rebeldía de los convidados, nosotros entramos en el reino de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque así lo dispuso Él, para que nosotros también tuviéramos parte en ese reino. Gloria a Dios, porque nosotros no rechazamos la invitación del siervo, sino que dijimos sí, amén, allí estaremos. Y gloria a Dios, hermano, porque ahora solamente esperamos el cumplimiento de esa gran cena que vamos a tener en las regiones celestiales y el cumplimiento de la segunda venida de mi Señor Jesucristo para que estemos para siempre con Él. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios por este tiempo que me ha permitido a mí predicar esta parábola.
la palabra del Señor. Espero no haberme enterado mucho con mi explicación de la parábola. Creo que bueno, yo sé que el Señor siempre me ayuda a predicar, amén. Lo que pasa es que yo a veces cometo errores humanos que, bueno, gloria a Dios me los ayuda a corregir. Dios lo bendiga, hermanos. Dios lo bendiga y lo guarde. El Señor haga resplandecer, el Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la gracia de Dios, que la paz de Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén.